La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenido de corazón a tu familia. Viernes 24 de febrero. El Evangelio es de San Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12. Hoy en día vivimos en una cultura de la superficialidad, de lo inmediato, de lo aparente, de lo sensible. Es una cultura, la cultura en la que vivimos, de la imagen, de la instantánea, que nos hace muy difícil entrar dentro de las cosas, entrar en el corazón de las cosas, entrar en lo profundo de la realidad, en lo profundo de las cosas, en lo profundo de las situaciones, en lo profundo de nosotros mismos, en lo profundo de nuestro corazón y en lo profundo del corazón de nuestro Dios. Y esta situación que está en el mundo influye también, evidentemente, en nosotros, cristianos, católicos, que como vivimos en este mundo, no somos de este mundo, no debemos ser de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y entonces toda esa cultura nos influye y nos hace a nosotros también que tengamos grandes dificultades para vivir en lo profundo de las cosas, en lo profundo de nosotros mismos y en lo profundo del corazón de nuestro Dios. Y esta falta de profundidad que se da no solo en la sociedad en general, sino también dentro de los mismos miembros de la Iglesia, entre nosotros católicos, dentro de la Iglesia se da mucho también esta falta de profundidad, de interioridad, de ir a lo profundo de las cosas, de ir a lo esencial de las cosas. Pues eso tiene luego muchas consecuencias negativas. Porque cuando no se entra en lo profundo de las cosas, luego se toman decisiones que son decisiones equivocadas, que nacen de un análisis, de una reflexión que no entra en el fondo de los problemas y de las situaciones para encontrar la solución adecuada. Que es lo mismo de lo que nos va a hablar Jesús en el Evangelio. Entonces vamos a escuchar con atención, porque el Señor tiene algo que decirnos que debemos escuchar, porque es importante para nosotros. Marcos 10 del 1 al 12. No sé si dije la fecha, viernes 24 de febrero. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Acercándose unos fariseos le preguntan para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés?
contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le preguntan a Jesús: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Y Jesús les dice: ¿qué os ha mandado Moisés? Entonces ellos aquí ya le van a dar la primera respuesta superficial, pues que sí que se podía divorciar haciendo el acta de repudio. Ya, pero Jesús les ha preguntado: ¿qué os mandó Moisés? Y el mandamiento era: el matrimonio es para toda la vida. Y luego después, Moisés, por la dureza de sus corazones, por la dureza de sus corazones, añadió esa cláusula. Como les dice Jesús: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés ese precepto. Porque eran corazones que no habían entrado dentro del corazón de Dios. Entonces eran corazones duros. Y Moisés dejó ese precepto a aquellos corazones duros, incapaces de vivir el designio original y puro de Dios. Pero ahora Jesús venía a devolver al hombre la capacidad de vivir todo lo que Dios espera de él. Y por eso Jesús rescinde esa cláusula que había puesto Moisés y les dice: pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Las palabras de Jesús son meridianamente claras. Un hombre y una mujer que se han casado no se pueden separar. Es decir, el divorcio no está permitido por Jesucristo. El vínculo que se establece entre el hombre y la mujer cuando se casan es
indisoluble, no se puede romper, tiene que durar toda la vida. No es un precepto humano, son las palabras de Jesús en el Evangelio. Son palabras absolutamente claras. ¿Por qué a nosotros nos cuesta hoy en día vivir esto? Por lo mismo que a los fariseos, por la superficialidad y dureza de nuestros corazones, que nos hacen que no vivamos la gracia que Dios nos concede. ¿Cuál es la gracia que Dios nos concede? Que ya no son dos, sino uno solo, una sola carne, un solo corazón, un solo espíritu. Ese es el designio de Dios. Pero cuando a nosotros nos falta profundidad, nos falta oración, vivimos demasiado corriendo con demasiadas cosas, demasiado de lo inmediato, entonces no nos damos cuenta de que Jesús lo ha dicho claramente, sino que en lugar de tener en nuestra mente la palabra de Dios para discernir qué se debe hacer en una situación, discernimos con criterios humanos y decimos, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Pues si se han arrepentido y han emprendido una nueva vida, pues vamos a dejarles continuar. Y no nos damos cuenta que estamos contradiciendo, relegando las palabras del mismo Jesucristo. Vivir en la profundidad es lo que nos va a hacer capaces de vivir la fidelidad matrimonial. Os recomiendo que leáis los números 1639, 1640 y 1643 del Catecismo, que hablan de por qué la gracia que Dios concede en un matrimonio produce un amor que tiene que durar toda la vida. Solamente vamos a leer el número 1643. El amor conyugal, el amor del esposo y la esposa, comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona. El cuerpo, el instinto, los sentimientos, la afectividad, la aspiración del espíritu y la voluntad. La totalidad de la persona vive ese amor conyugal. Y entonces dice, ese amor conyugal mira a una unidad profundamente personal, que, mucho más allá de la unión en una sola carne, conduce a no tener más que un corazón y un alma.
exige la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva. El hombre y la mujer, cuando se casan, se donan recíprocamente el uno al otro para siempre, porque ya no son dos, sino que en el momento que se realiza el sacramento del matrimonio, son una sola carne, un solo corazón, una sola alma. No son dos, son uno. No pueden romper ese vínculo sagrado, porque es un vínculo que lo ha hecho Dios. Dios les ha hecho uno solo. Y eso no se puede romper. Porque lo han sellado su amor ante Dios, que lo ha sellado a su vez. Y entonces, lo que Dios ha sellado, nadie se puede atrever a romperlo. Pero como no lo miramos desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista de encontrar soluciones humanas a situaciones difíciles, pues nos equivocamos a la hora de buscar las soluciones. Y lo mismo hay que decir de la unión espiritual del ser humano con su Dios. La unión espiritual del ser humano con su Dios es la que debemos vivir nosotros con Jesús espiritualmente, que está llamada a hacer de nosotros una sola cosa con nuestro Dios. Tú te imaginas, tú puedes pensar lo que significa que tú llegues a ser una sola cosa con tu Dios. Pues a eso estás llamado, a fundirte con Él, fundirte completamente con Él. Que le puedas decir a Jesús, Jesús, antes éramos dos, pero ahora en verdad somos uno solo, somos uno tú y yo. Pues nada más por hoy. Como cada viernes nos encontramos adorando la cruz de Jesús con María, la Reina de la Paz, que nos enseña a orar ante la cruz. Que ella os bendiga a cada uno y que el Señor os bendiga, queridos hermanos y hermanas.